Bueno, buenos días. Damos inicio a la sesión de audiencia pública convocada por el Consejo para la Transparencia en relación al amparo C39-2010, por el cual el requirente don Paulo Álvarez Bravo solicita información a la Subsecretaría del Interior sobre un denominado Plan de Intervención de la Población La Legua. La audiencia la vamos a centrar básica y fundamentalmente en un punto. Primero, le vamos a preguntar a don Paulo Álvarez, le vamos a preguntar a don Paulo Álvarez por qué considera que es incompleta la información que le respondieron en su momento la Subsecretaría del Interior y los fundamentos que usted tiene para declararla incompleta, para allegar los antecedentes que usted tenga en su poder, aunque sean verbales, para nosotros poder tomarlo en consideración. Para tal efecto, ¿cierto?, tiene 10 minutos usted y ustedes 10 minutos para replicar, ¿ya? Y con posterioridad vamos a hacer otra consulta. Tiene la palabra don Paulo. Bueno, la necesidad de conocer cuáles son los fundamentos, razones o explicaciones de parte de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile que actúan en la población, y ante la sucesiva y sistemática presencia de un vínculo que se basa básicamente en los controles de identidad, justificados por este llamado plan de intervención, hace que muchos pobladores, entre ellos yo, nos preguntemos en qué consiste este plan de intervención. Pasaron situaciones ligadas a vejámenes, humillaciones, coerciones, abusos de poder, violencia innecesaria, detenciones de muchos pobladores que han quedado en impunidad. Ante la consulta directa de las supuestas autoridades de esta situación, directamente el gobierno local, la comisaría número 50, que está a cargo del Turismo de la Industria, el prefecto de investigaciones y el Ministerio del Interior, nadie ha podido dar una respuesta con relación a dos cosas fundamentalmente. Primero, ¿qué es el plan de intervención? Y segundo, ¿quiénes son los responsables, los supuestos responsables de este plan? Y si no se llama plan de intervención, entonces, ¿cuáles son los formatos posibles? Comuna segura, barrio seguro, etcétera, tiene que ver con este plan y cuáles serían su marco legal normativo. Cuando usted plantea responsable de este plan, ¿usted se refiere a quién lo emitió el plan, quién lo confeccionó o quién tiene que llevarlo a cabo? No, estoy refiriéndome a todas las partes que hay como para que esto funcione. Nosotros sabemos que Carabineros de Chile e Investigaciones son la cara visible, en este caso del Estado, para situaciones, conductas y procedimientos que nacen de las decisiones o definiciones de otros. Nosotros quisiéramos saber, yo quisiera saber quiénes son esos otros y en qué marco se regula este supuesto proceso, que viene desde el 2001 y que desde el 2001, sobre todo hasta el 2005, tuvo una intensidad de fuerza y violencia, o de violentación, mejor dicho, que generó indefensión, que generó vulnerabilidad y que profundizó la falta de sentido de parte de los pobladores con respecto al sentido y al papel que pueden jugar el gobierno, el Estado y en particular las policías. Yo pregunté, tomando la posibilidad que el Consejo para la Transparencia entrega hace pocos años, de consultar esto, porque nadie me daba una respuesta. Pero la respuesta que me dieron era con respecto a la intervención social. Yo pregunté, y usted lo puede ver en el informe, me imagino, que la pregunta explícita que yo hago con relación a mi demanda es con respecto a la intervención policial. Entonces lo que me contestan
es cuáles han sido las actividades, los recursos, la inversión que ha hecho los distintos ministerios, en este caso pasado por la subsecretaría, en la población, en términos sociales, en la escuela, en los espacios públicos en específico. No hay nada que me ayude a orientarme siquiera, porque yo no espero, ni creo posible, saber cuáles son los planes estratégicos que hay detrás de esta cuestión, ni tratar de colocar en duda una situación concreta que vivimos los pobladores cotidianamente dentro de nuestro barrio, donde los signos de muerte son cotidianos. No esperaría eso, pero yo espero que el Estado de Derecho, que supuestamente garantiza el Estado, también se cumpla en la población. Y en ese sentido, la respuesta que me han dado es absolutamente insatisfactoria. Buenos días. Mi nombre es Manuel Pérez, soy asesor jurídico de la Subsecretaría del Interior. Mi compañera acá, Elizabeth Collins, jefa jurídica de la División de Seguridad Pública. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me parece importante que este tipo de audiencias para que aclaremos en detalle los casos que ocurren en materia de transparencia y podamos encontrar soluciones, ya que de parte de la Subsecretaría al menos está toda la buena disposición para ofrecer toda la exposición que tengamos, no hay ningún problema con eso. En ese sentido, me parece que deberíamos ir por partes. Don Pablo Álvarez describe ciertos hechos que ocurren en la localidad donde vive la población, en la comuna, y me parece que él tiene todo el derecho y legítimo, incluso valorable, que así sea, que tenga el interés de saber más sobre esos hechos y que le digan los fundamentos de lo que él ve que ocurre en su comuna. En ese contexto, muy bien, él presentó una solicitud a la Subsecretaría del Interior preguntando por un plan de intervención. Nosotros, al recibir esa consulta, vimos que, no sé si tienen a la vista la solicitud, si bien habla sobre un plan de intervención, en opinión de nosotros no describieron suficientemente o a cabalidad sobre qué plan se estaba refiriendo, sobre la existencia de aquel plan. Sin perjuicio de eso, nosotros nos ha tocado como experiencia que en general tampoco los solicitantes no tienen por qué saber todos los nombres técnicos de cada cosa que piden. A veces nos pasa que piden la resolución número X sobre un determinado tema y resulta que no era resolución, sino que era decreto, o viceversa. En esos casos, por supuesto, nosotros no les decimos a la parte, sabe que acá no está la resolución que usted quiere, sino que le damos el decreto que nosotros interpretamos que es el que quiere. En ese contexto, y aplicando la experiencia, cuando el solicitante nos pregunta sobre un plan de intervención, nosotros, la primera reacción que tuvimos, bueno, un plan de intervención nosotros no sabemos que exista ya formalmente ninguno. Sin perjuicio, dado la experiencia, como digo, no tienen por qué saber con rigor los nombres técnicos de las distintas políticas, programas o acciones que se lleven a cabo por parte del Estado u otros organismos estatales. Dijimos, bueno, ¿cuáles son las cosas que el Ministerio del Interior al menos está haciendo, especialmente en la población alegua? Y en ese contexto, entonces, nosotros le respondimos al solicitante y le dijimos, mire, en la población la legua, en Mateo, si bien el título dice, es cierto, dice proyectos en materia social, pero en la descripción de los proyectos que se llevan a cabo se describe cómo afectan en la seguridad, y así ya nosotros estamos de acuerdo. Esta es una pregunta que dice sobre supuestas intervenciones en materia de seguridad. Bueno, reitero, en ese contexto nosotros respondimos sobre los proyectos que hace el Ministerio del Interior, especialmente en la comuna de Lerre, que son principalmente 3, y que lo dijimos en su minuto, que es la construcción de un centro comunitario en Alegua, un proyecto de habilitación e implementación de un centro de salud mental comunitario también en la población de Alegua, y mejorar la infraestructura de la escuela Juan 23. Eso fue lo que le informamos, le acompañamos incluso, un breve resumen de los proyectos y los decretos respectivos que daban cuenta formalmente de esos proyectos. Y eso honestamente es todo lo que el Ministerio del Interior hace en esa comuna particularmente. Una vez que el solicitante presenta el reclamo, él dice que la información es incompleta y, reitero, en su minuto, como dijimos en los descargos, él nos justifica lo suficiente como para decir por qué es incompleto o qué falta. Que eso sería una parte, porque la otra parte es decir, si bien pueden faltar cosas, la otra pregunta por responder es si es el Ministerio del Interior
el que tiene la competencia, las atribuciones para responder esa parte que falta, si es que existiera. Entonces, bueno, ante esa pregunta me parece que el Consejo también interpretó bien que ese era el tema en cuestión, si existe o no, y está esta audiencia, y me parece que, si bien reitero los intereses o la voluntad, en este caso el reclamante, por conocer de este tema lo que pasa en su comuna o en su población es muy importante, no ha dado la suficiente evidencia para demostrar que efectivamente un plan de intervención así formalmente existe, o que, y si de existir, sería el Ministerio del Interior el responsable. Al menos no hay evidencia, nosotros tampoco tenemos. Si hay otra información que no sea plan de intervención, que sea de otras materias que sean del Ministerio del Interior y que se realicen ahí, por ejemplo, del programa Comuna Segura, que en principio, o sea, en general, no son intervenciones del Ministerio del Interior, sino que el Ministerio del Interior pasa dinero a la municipalidad y son ellas las que realizan. Si le interesa saber sobre eso, no hay ningún problema, puede presentar una solicitud y se la vamos a dar, si en eso no hay problema. Pero en el caso concreto, volviendo a lo que decía, que es el objeto de esta audiencia, que es ver si existe formalmente un plan de intervención, nosotros por parte del Ministerio del Interior podemos decir que no tenemos información de que exista formalmente, no hay ningún documento, y el reclamante tampoco ha acompañado ninguna información, ninguna prueba, ningún antecedente que acredite que existe formalmente, para que ahí, una vez determinada esa existencia formal, podamos ver quién es el responsable, quién tiene la información y quién puede ayudar a entregar. ¿Tiene algo que decir en relación a esto, don Pablo? La nominación que yo entregué, con respecto a la demanda de un plan de intervención tiene que ver directamente con dos cuestiones o fuentes. La primera tiene que ver con las acciones de los carabineros, y ante la pregunta que nosotros hacíamos, ¿por qué me detienen? A mí de hecho me tuvieron 3 veces, y las 3 veces fui desnudado y las 3 veces fui palpado en el ano, para que ellos se pudieran dar cuenta de que efectivamente yo, como los miles de otros pobladores, no estábamos portando droga. Esos son los procedimientos. El alcalde, el cura de la población, en los distintos periódicos del año 2006, habla de plan de intervención del gobierno. Entonces, el único nombre que yo tenía, concreto, es ese. Ahora, supongo que tendrá un nombre más convencional de parte del Ministerio. Yo lo poco que he podido recabar en este último tiempo es que, claro, el Ministerio no habla directamente de un plan de intervención, ni nadie, pero lo más agresivo de esta situación a la hora de las consultas es que nosotros tuvimos posibilidades de una audiencia pública en la primera municipalidad de San Joaquín, el año 2006 aproximadamente, estando representantes del Ministerio, de Comandancia de Carabineros, fiscal, alcalde, y nadie supo dar quién era, qué consistía esta cuestión, o cómo se llamaba. Entonces, bueno, parece que el Estado, que es patrocinante, pero que está a cargo en este caso de las policías y de otros muchos elementos, no tiene idea de lo que hace. Y yo quisiera preguntar ahora lo siguiente, quiero la otra consulta, que resulta de que en el año 2006 el Ministerio del Interior y el Servio señalan de que inician un plan de intervención que incluye modificar la estructura urbana de la legua emergencia. Yo estoy leyendo información pública de los medios de comunicación. Después, el año 2009, el 25 de agosto de 2009, dice: Interior reordenará calles de la legua para combatir la violencia y el narcotráfico. Y dice, y en una de las partes dice: son los principales objetivos del plan de intervención vial que el gobierno aplicará al interior de la población de la legua en los próximos meses. Por ello, la Subsecretaría del Interior y el Servio tienen listo el proyecto de construcción de la nueva vialidad que cruzará los terrenos sector emergencia, el asentamiento de la avenida Santa Rosa, por el poniente hasta Venecia y Sierra Bella, por el oriente, generando una inmejorable condición de conectividad para ese complicado sector. Con posterioridad, ¿no es cierto?, otra información también del 24 de agosto del año 2009, dice: intervención se suma a programas de apoyo y la edificación de un centro comunitario, que es lo que usted señalaba hace un rato, construirán la avenida La Legua. La Legua será intervenida con un plan multisectorial para devolver los espacios públicos a sus habitantes. Y por último, ¿no es cierto?, ahora ya con el actual gobierno,
en información del día 7 de junio y del 9 de junio, el ministro del Interior señala: vamos a generar un plan de intervención más audaz, más novedoso, porque hay barrios como la Legua Emergencia que viven en el borde del Estado de Derecho, y en algunas ocasiones uno puede sostener que el Estado de Derecho no impera, y eso es inaceptable para nuestro gobierno. Vamos a ser muy duros en el combate de todo el narcotráfico y especialmente en estos bolsones de impunidad, manifestó Hinsberger. Entonces, ¿hay un plan de intervención o no hay un plan de intervención? ¿Dónde están centrados, ¿no es cierto?, estos objetivos que se ha propuesto el Ministerio del Interior del Gobierno, tanto anterior como este, porque en definitiva pareciera ser que se sigue la misma política del gobierno anterior? Entonces, eso nos gustaría conocer, ¿no es cierto? Sí. Porque, perdón, y le hago esta consulta, que se de acuerdo que no conocemos, porque en verdad, ¿no es cierto?, de la información que nos han hecho llegar a nosotros, es la misma que usted nos ha señalado, que aquí no hay un plan de intervención. Le preguntamos también al alcalde de San Joaquín, y también nos señaló de que no había un plan de intervención, ¿ya?, que no existía nada. Entonces, sí, ¿de dónde viene todo esto? sí, respondiendo a la pregunta del Consejo, me parece que es importante distinguir, es importante distinguir la comunicación que lleva a efecto en los modos en que se comunican ciertos actos, ciertas políticas, ciertos programas, ciertas acciones, de lo que existe efectivamente a la luz del derecho. Por ejemplo, un siguiente ejemplo. Recién se comunicó una agenda legislativa en materia de seguridad pública, ayer. Ese es un documento, honestamente, en el que constan las distintas ideas, los distintos proyectos que tiene el actual gobierno en materia de seguridad pública. Y eso, digamos, es todo lo que existe como agenda, si bien tiene un nombre grande, digamos. La agenda no más que eso, y después habría que desagregarlo indistintamente. Hay proyectos, mociones que dependen del Parlamento, dependen de o hay mociones que presentan los parlamentarios por su cuenta, otras del gobierno. En este caso, no niego, por supuesto, que las distintas autoridades, sean de este gobierno o del anterior, hayan hecho mención a algún plan de intervención. Sin perjuicio de eso, puedo insistir, eso no significa que formalmente exista un plan de intervención propiamente tal. Eso puede ser perfectamente un nombre de fantasía a un conjunto de actividades o planes, políticas que llevan distintos órganos de la administración del Estado. Entonces, reitero, por una parte no desmiento que esa denominación se pueda haber ocupado, pero a la hora de decir exactamente dónde está, no se puede decir, porque no existe un plan formalmente, no hay ningún decreto, ni siquiera que haga alusión mínima a un plan de intervención. Sin perjuicio reitero que pueden haber políticas en la materia, y que se le llama hacia un conjunto de actividades. En ese sentido es importante lo que me parece, si se puede dar a conocer lo que haya dicho en la Municipalidad de San Joaquín el alcalde sobre la existencia o no formalmente de un plan de intervención. Porque reitero, en la medida que exista formalmente un plan de intervención, tenemos, por decirlo, un objeto al cual analizar y ver qué cosas se relacionan con él. Ahora, si no existe formalmente un plan de intervención, eso no obsta a que no podamos entregar información. Eso no cabe ninguna duda. Y ese es el ánimo. Y tanto fue así que, si bien no existe un plan de intervención, entregamos todas las acciones o todos los programas que sí constan en el ministerio que se están haciendo en la Municipalidad de San Joaquín y en concreto en la población de Alepo. Porque tanto es así, incluso yo puedo dar un antecedente más adicional al que aparece ahí. En la página web de la Municipalidad, si uno entra en el apartado sobre políticas o programas de seguridad, al final, bajo una cápita, aparece un plan de intervención en la población de Alepo. Aparece. Y si ustedes se fijan en la descripción que hace la municipalidad, que por supuesto hay que mantener las competencias, no nos podemos hacer cargo completamente de lo que diga una institución autónoma, pero sin perjuicio de eso, en la descripción que hace esa autoridad, esa institución respecto a este plan de intervención, que reitero no existe formalmente, pero parece ser un nombre de fantasía y distinta actividad, nombra justamente los proyectos de los cuales nosotros informamos. No nombra uno la recuperación del Centro Comunitario San Gregorio,
que es la información que nosotros entregamos con su respectivo decreto. Nombra la instalación del Centro de Atención Salud Mental, información que también nosotros entregamos. Nombra la ejecución de un proyecto de mejoramiento de la escuela, cuestión que nosotros también entregamos. Y nombra un resultado de estudio de reconversión ejecutado por la consultora Sur, el cual nosotros no teníamos idea, o sea, no podemos entregarlo porque no es de competencia nuestra y no constaba, no obraba ningún documento que hiciera eco de esa acción en particular. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que puedo decir? Debemos distinguir lo que existe formalmente, jurídicamente, en documentos del Ministerio del Interior, y aquellos nombres de fantasía que pueden ser, que es para facilitar la comunicación y el entendimiento de la comunidad sobre distintos programas o acciones que se llevan a cabo. Me parece que en este caso estamos cayendo en ese punto, que el plan de intervención parece ser, fue un nombre de fantasía de distintas actividades, no estructurado formalmente, al menos como para saber cuáles son completamente las que entran ahí, sin perjuicio de lo cual hay al menos algunas que sí son parte del Ministerio del Interior, de las cuales no se lo he informado. Y eso es principalmente lo que puede decir el ministro al respecto. Entonces, sí, yo quiero hacer un comentario, una pregunta. La referencia al plan de intervención nace por la necesidad de darle un nombre que tiene por fuente diversas declaraciones públicas e informaciones de prensa a una particular actividad policial que se desarrollaba en la población de La Legua. Y de la lectura que uno hace del requerimiento de información se desprende que subyace a la inquietud del solicitante una pregunta acerca del fundamento de la presencia y de la actividad policial en la zona. Y digo esto para no asignarle demasiada importancia a la cuestión de la nomenclatura del plan de intervención, porque a eso se llega simplemente a falta de otros nombres y en atención a que había habido un conjunto de referencias públicas recogidas en la prensa que hacían alusión al plan de intervención y por tanto razonablemente el solicitante vinculaba la presencia policial a este supuesto plan. Se dice aquí que tal plan, con las exigencias de formalidad y de precisión, no existiría. Lo que sigue existiendo, al parecer, es una presencia policial, una actividad policial en la zona de cualquier manera. Entonces la pregunta, y esto es un procedimiento de la ley de transparencia que busca la facilitación, la respuesta, más que quedarnos en las formalidades. Este no es un procedimiento formal, sino sustantivo material que apunta a resolver el derecho de la acceso a la información. Y por tanto aquí lo que importa es conocer los antecedentes que tendría el Ministerio del Interior y que amparan, motivan, justifican o explican la presencia policial aparentemente extraordinaria en la zona y las actividades, las conductas de la policía en particular en la zona de la población de La Legua. Entonces la pregunta es, más allá de existe plan, ¿qué estrategias, llámela como usted quiera, desde la perspectiva política del Ministerio del Interior, hoy día fundamenta la presencia y el modo en que actúa la policía en la zona? Me parece que esa es la cuestión que respondería a la inquietud que tenemos acá. La inquietud no estaba referida a los centros comunitarios, yo la leí y sí pudo haber sido más precisa, ¿cierto? Al final la reconduce a la presencia de carabineros. Entonces, claramente había una inquietud asociada al tema de seguridad pública. Olvidémonos, si le parece, de la cuestión acerca de si existe un plan. Si hubiese existido, a partir del plan era más fácil explicarlo. Si no existe, de cualquier manera cuesta pensar que sea incausada la presencia policial en la zona. Y la pregunta es entonces, si existe información susceptible de ser entregada en torno a eso, o si eventualmente usted considera que hay razones de seguridad pública o de interés nacional que justifican mantener todos los parcelamientos en reserva, y sobre todo lo que nos interesaría a nosotros es que hubiese divisibilidad, es decir, aquello de lo que hay cuestiones de interés nacional que justifican mantener parte en reserva, pues bien, se tolera eso, se acepta eso, pero en aquello otro que satisface un interés ciudadano de saber el porqué y no afecta a la seguridad pública, también nos interesaría que se pudiera difundir. Sí, me parece buena la decisión de enfocarnos entonces ahora una vez
aclarado que no existe formalmente, veamos qué es lo que se está haciendo, intentamos dar una respuesta y explicar aquello que se está haciendo sin importar cómo se llama. ¿De acuerdo? El tema importante de acá entonces es, a ver, por una parte destacar que si bien la Subsecretaría del Interior tiene dentro de sus competencias resguardar el orden público, las policías no dependen del Ministerio del Interior. Entonces, en ese contexto, explicar por qué existe un mayor contingente policial o el procedimiento que ya están llevando a cabo las policías en ese lugar, es una pregunta que nosotros no podemos responder porque no está dentro de nuestras competencias. Nosotros no le decimos al jefe de Carabineros, no le mandamos oficio o órdenes, no lo instruimos, etc. Entonces, y eso quizás justamente explica por qué no hay documentos, al menos en el Ministerio del Interior, que expliquen esa práctica. Ahora, si eso es así, puede ser, y acá, como insisto, si tenemos toda la buena intención de colaborar en materia de transparencia, quizás entonces debimos haber hecho un esfuerzo, y además de responder esto, quizás derivar a Carabineros para que también ellos puedan haber informado sobre la puede ser. Pero en ese minuto no lo entendimos así, porque reitero, muchas veces nos damos cuenta y no le exigimos con rigor a los solicitantes que ocupen especial, concretamente los términos técnicos a la hora de solicitar. Y en este caso, cuando nos preguntaron sobre un plan de intervención, nosotros pensábamos que al solicitante le interesaba saber qué es lo que hacía el Ministerio del Interior, cómo intervenía el Ministerio del Interior en la comunidad, y le informamos sobre lo que el Ministerio del Interior intervenía en la comunidad. Y reitero, las policías no dependen del Ministerio del Interior, y por lo tanto nos es difícil responder formalmente, oficialmente, o entregar documentos concretos que no existen, por qué está tal presencia de Carabineros allá, o por qué son los procedimientos que siguen ellos ahí. Sí, Continuar con su... sobre ese punto. Efectivamente, si usted considera que la pregunta iba por los temas de seguridad pública y ellos no dependen del Ministerio del Interior, sino de Carabineros, la fórmula que la ley contempla la derivación a la órgano competente para responder. Cuestión que debió recurrir hace un tiempo atrás. Siempre se puede volver a hacer, pero el procedimiento correcto debe ser el otro. Pero permítame manifestarle la aparente contradicción entre, por un lado, declaraciones públicas de la máxima autoridad del Ministerio del Interior, que dice que vamos a ser más duros con la delincuencia, que vamos a terminar con esto, que vamos a ser más agresivos, etcétera, etcétera. Lo que supongo yo que mueve la capacidad del Ministerio para intentar hacer aquello, y la respuesta que usted me da en orden a que las intervenciones policiales en la lengua tienen que ver con decisiones autónomas de Carabineros, o esto es algo de resorte y de competencia más o menos directa del Ministerio del Interior, o no lo es. Pero lo que no nos parece consistente es que públicamente se declara lo primero y en esta audiencia se declara lo segundo. A ver. Pero bueno, dice relación con la consulta de... Vamos a la misma línea, porque parece que yo no sé si los abogados pueden avanzar mucho más. Pregunta entonces para que... Para seguir, ¿sabes qué? Yo quiero ser bien, estamos en una audiencia ante el Consejo por la Transparencia, ¿verdad? Por lo tanto, es bien importante lo que estamos diciendo acá. Acá estamos no solamente los consejeros, que más somos todos abogados, consejeros, ¿verdad? Por lo tanto, es relevante la manera en que nos estamos dirigiendo y estamos respetando este lugar, ¿verdad? Segundo, estamos en presencia de los ciudadanos, ¿verdad? Que nos están mirando. Y tercero, estamos siendo grabados, básicamente. Por lo tanto, lo que digamos va a quedar como registro público, ¿verdad? Entonces, estamos también con el Ministerio del Interior, ¿verdad? Que el Ministerio del Interior tiene un departamento de seguridad pública. Yo aquí he recogido una parte de lo que dice ese departamento de seguridad pública, que dice que tiene que elaborar una estrategia nacional. Y dentro de esas funciones dice, mire, tiene que desarrollar instancias institucionales de monitoreo, evaluación y cuentas públicas de la estrategia nacional. Entonces, adicionalmente a eso, en el fondo, como yo percibo la petición de don Pablo, hay una reivindicación de derechos humanos acá, incorporada, de que cómo las policías están tratando a nuestros ciudadanos. Y eso es algo que debe tomarse en serio, ¿verdad? Entonces,
yo tengo la impresión de que el Consejo también tiene una obligación pedagógica en el sentido de orientar a la administración del Estado de cómo ante nosotros expone su argumento. A mí me parece que el Ministerio del Interior, con toda la capacidad operativa, estratégica, técnica, de inteligencia que tiene que ser de amplio conocimiento por parte de todo el país, tiene que hacer los mejores esfuerzos para, frente a una petición como la que se está planteando, que es una petición, asumo, compleja, porque tiene que ver con temas de seguridad, y la defensa hacia nosotros, que puede incorporar aspectos de seguridad y que el Consejo de la Transparencia tiene los mecanismos para los efectos de respaldar esta seguridad. Pero lo que me parece en este momento que estamos entrando en un círculo que me preocupa en la defensa que está haciendo el Ministerio, que es un círculo de no hacerse responsable de aspectos institucionales que, en mi opinión, tienen responsabilidad, sea por derivación, sea por coordinación, sea por rendición de cuentas. Entonces, lo que yo quisiera saber, porque si vamos a seguir en esta línea, y en la línea argumental que ustedes están planteando en este momento, a mí me parece que nos estamos llegando a un buen término. Usted ha manifestado la mejor disposición para los efectos de entregar información, y que quiere trabajar, y me parece muy bien, y recojo ese aspecto. Pero en esta línea de defensa argumentativa, frente a la petición que se está planteando, lo cierto es que, en mi opinión, no estamos siendo coherentes ni consistentes con eso. Hemos planteado un tema de fondo, hemos planteado un tema de la Organización de Derechos Humanos y una obligación específica del Ministerio en materia de coordinación y rendición de cuentas públicas. Al respecto, estoy de acuerdo con los planteamientos en cuanto a los intereses que están en juego en general, o sea, no solamente en este proceso, sino con la ley de transparencia en general, y sobre los intereses y valores que están detrás y el cual creo que todos estamos de acuerdo en proteger. Sin perjuicio de ello, tenemos que compatibilizar dos cosas. Por una parte, sea bueno o malo, no lo quiero jugar, la rigidez o el marco o los límites que existen dentro de un procedimiento y los intereses que podamos tener todos en general en este tema. ¿Por qué digo esto? Porque, reitero, si tenemos la mejor voluntad de dar la información, la información que vimos es la que existe, no contamos con otros documentos, otros oficios, otros decretos que den cuenta de la información. Entonces, en ese sentido, no podíamos dar, voy a ocupar un término reglamentario, pero no podíamos dar más papeles porque eso era con los que contaba. Ahora bien, si el tema es, y que puede ser una objeción legítima y que podemos acogerla y ver la posibilidad de tomarlo como práctica, que aprovechar los minutos en que damos respuestas a solicitudes de acceso a la información, porque las solicitudes de acceso a la información tienen como objeto pedir documentos de información que conste, y como digo, esa es la información que constaba, pero quizás podríamos aprovechar las oportunidades cuando sea posible, extendernos quizás más allá del marco estrictamente del objeto de la ley y dar mayores explicaciones, y puede ser ese también una buena práctica. Pero, por ejemplo, en este caso concreto, siendo el objeto de la discusión, si la información que dimos fue completa o incompleta, si la pregunta también es ¿qué otra información podríamos dar en términos completos? Usted la sabe, el Ministerio tiene que saber y tiene que entregar esa información bajo reserva del artículo 26 y el Consejo la puede evaluar. Pero el problema que se nos presenta es que si la información que el Ministerio tiene no se nos hace llegar, ¿tiene algo más que agregar? Solamente una sola cosa. Si podemos extender el objeto de la información, si se quiere información sobre estrategias nacionales, se pueden dar, porque eso fueron algunas veces de estrategia nacional y así indirectamente pueden afectar a la población de lengua. Pero en este caso se pidió información en la intervención concretamente ahí. Ahora, puede ser que también sea competente para eso informar todo lo que se hace a nivel nacional, regional y comunal, porque puede ser que indirectamente eso intervenga y quizás eso también sea interés del solicitante. También es una opción, digamos.
Pero reitero, en este caso la solicitud, y sin ninguna mala voluntad y ningún ánimo de esconder nada. Nosotros recibimos una solicitud sobre un plan de intervención en la legua. Nosotros respondimos todo lo que había ahí en concreto en la legua. Si hace falta información, estamos dispuestos a entregarla en la medida en que nos digan cuál es la información que falta, y estamos dispuestos a ayudar también a decir cuál es, porque entiendo que está en mejor posición para saber cuáles son los documentos que faltan. ¿Hay alguna posibilidad que el Ministerio del Interior nos haga llegar alguna información que usted tenga haciendo uso del artículo 26 de la ley 20.285 dentro de un plazo prudente de 3, 4, 5 días? No, Que haya relación, porque la verdad, ¿no es cierto?, de lo que se desprende de sus declaraciones, que el Ministerio del Interior oportunamente debió haber derivado al Ministerio de Defensa Nacional, ¿no es cierto?, esta solicitud de acceso que había hecho don Pablo Álvarez, porque según lo que se ha puesto acá, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Defensa Nacional a quien le corresponde, que por lo demás legalmente es así, le corresponde, ¿no es cierto?, la tuición sobre las policías, y por lo tanto el que debía haber informado esto era precisamente el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, que hay uno de los principios, debería ser derivado al Ministerio de Defensa Nacional para que estuviera informado al ciudadano que había solicitado la información. Por eso le pregunto si tienen algún antecedente que nos puedan hacer llegar y que efectivamente sea reservado secreto, que el Ministerio considere que es reservado secreto y este Consejo pueda analizarlo, que es la función que la ley nos ha encomendado a nosotros. Honestamente no tenemos conocimiento de que haya mayores antecedentes al respecto. ¿Tiene algo usted que agregar, Pablo? Decir nomás que esta pregunta la venimos haciendo desde el 2001. Yo me he entrevistado particularmente con el alcalde de San Joaquín este mes, con el mayor de carabineros de la comisaría número 50 y la respuesta con el prefecto de investigación, y la respuesta ha sido: nosotros no somos los que planeamos y solamente ejecutamos lo que nos dicen. Eso es así, y está muy en el sentido de lo que dice el consejero. Nosotros queremos llegar a una solución que sea consistente con el derecho de acceso a la información. Respeto los límites cuando corresponda, pero que sea consistente con entregar información de interés público legislativa. La solicitud sustantivamente corresponde a qué motivaciones, fundamentos, a qué estrategia obedece la intervención policial en la Policía de la Ley. Hay múltiples antecedentes públicos que apuntan a que la responsabilidad de política pública respecto de ese despliegue policial le corresponde al Ministerio del Interior, la definición de la estrategia. El propio Ministro del Interior se hace cargo de decir que así será. Este sigue siendo un tema esencial del programa del gobierno actual. Cuesta creer que respecto a algo que el gobierno se declare incompetente pueda, por un lado, centrar la base de su programa de gobierno. En consecuencia, el argumento de inexistencia tiene una fragilidad muy estructural, es decir, no consta, no tenemos esa información acá y esto es resorte de Carabineros, es débil. Entonces, pero no nos interesa que sea débil o que sea fuerte, lo que nos interesa es lograr el punto central y responder la información. Entonces, la pregunta que le hacía el presidente, y yo le quiero insistir en la espera de una respuesta positiva, es qué información respecto de estrategias, planes, motivos, fundamentos, que no signifique revelar cuestiones que vayan en desmedio de la ejecución misma de esas estrategias de seguridad pública, puede revelar el Ministerio del Interior al solicitante dentro de los próximos días, recabando la información que corresponda de Carabineros, recabando la información que corresponda de ustedes mismos probablemente, para entregar una respuesta más satisfactoria. Pero es evidente que existe algo en torno a justificar o a explicar por qué la intervención policial como es y no es igual a la de otros sectores. Existen evidencias o algunas presunciones muy poderosas de que esto no es ajeno al Ministerio del Interior.
y por tanto sería muy frustrante que quedáramos por una resolución en que no nos hacemos cargo del fondo del asunto. Entonces la pregunta es, y quizá usted no está en condición de responderla hoy día, quizá le lleve a consultar a otro nivel, pero a este consejo le podría ayudar mucho a resolver bien esta materia, el conocer de aquí a 2 o 3 días más si el Ministerio del Interior está en condiciones de complementar la respuesta entregada en la perspectiva de los señalados, para que este consejo, antes de fallar, tenga a la vista esta mejor disposición o esta respuesta definitiva del Ministerio del Interior en atención a la información que ha surgido de esta noticia. Podría ayudarnos para evitarnos una solución que va a ser probablemente insatisfactoria para todos. En ese sentido, solo quisiera hacer una distinción para que no se malentienda. Nunca quise decir que el Ministerio del Interior no tuviera ninguna competencia, o sea, ninguna injerencia. Dije, el Ministerio del Interior, en particular la subsecretaría, tiene funciones de resguardo de orden público. Lo que no tiene es capacidad para designar concretamente, para mandar, y en ese que la facultad de tener competencia en materia de resguardo de orden público, dicta políticas generales, en fin, como es la estrategia de seguridad pública y otras materias. En ese contexto, si consideran pertinente que es una respuesta, digamos, lo que vamos a encontrar en materia de políticas de seguridad y que eventualmente digan relación con la población de Legua, podemos hacer un intento y consultarlo con las autoridades pertinentes de si hay políticas en esa materia que en algún nivel toquen lo que hoy ocurre en la población de Legua. Podemos hacer eso es la población de Legua. Por favor, en la población de la Legua, la política en general. No, por eso, sí, por eso. En aquellos conciertos de la Legua. Claro, política nacional entiendo que no es del interés. O sea, para este caso concreto nosotros necesitamos los relacionados a la población de Legua. Bueno, no habiendo otro tema que tratar. Nosotros podríamos dejar en suspenso la resolución final hasta miércoles de la próxima semana a la espera de pero vamos a hacer los esfuerzos por... Bueno, por eso usted lo informará, el Ministerio lo lo informará hacer los esfuerzos. de esto hasta el miércoles de la próxima semana, digamos hasta el viernes, hicimos hasta el viernes, porque todavía estamos bien, o sea, tenemos 5 días. Hasta el viernes de la próxima semana para que nos haga llegar el viernes feriado. Hasta el jueves. Se levanta la sesión. Muchas gracias.